Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Una semana más con todos ustedes para llevarles estos 10 minutos para su salud. Para nosotros es un placer recibir en nuestro programa al doctor Martín Thompson. Ya saben ustedes que es médico quiropráctico, con el que vamos a tener la oportunidad de hablar de determinados problemas que se nos pueden presentar según sea el lugar y el nervio que queda presionado, porque hoy vamos a dedicar nuestro programa a la compresión de los nervios periféricos. Ya saben ustedes que en anteriores programas recordábamos cómo a través de la columna vertebral pasa todo nuestro circuito nervioso, digamos la raíz del circuito nervioso, y que según se va presionando en las vértebras que forman la columna vertebral determinados nervios, pues se pueden producir diferentes tipos de problemas o distintos dolores que a través de las prácticas quiroprácticas pueden resolverse. Bueno, ¿qué es lo que sucede para que se compriman estos nervios periféricos? Exactamente. Bien, cuando los nervios pasan por debajo de un músculo o un tendón, ligamento y entra un hueso, allí queda susceptible a ser presionado. Claro. Entonces, típicamente va a acontecer en la muñeca, el codo, en el cuello, aquí en la extremidad inferior, la ingle ocurre con frecuencia, por la zona de la rodilla y en el pie, donde hay articulaciones donde son más susceptibles a ser presionados. Naturalmente, hay que tener en cuenta que si un nervio está mal, probablemente otro inmediatamente va a quedarse en ese mal estado. ¿O de qué manera podemos hacer precisamente para evitar que se presente este problema? Es cierto lo que dice, que si un lado está mal, el otro normalmente está en camino. Casi siempre vemos es simétrico. Claro. Entonces, hay que evitar las posturas que causan pueden ocasionar el problema. Entonces, ya de repente, ¿de qué problema estamos hablando? ¿Y cuáles son los síntomas que se manifiestan cuando efectivamente el problema ha surgido? El primer síntoma normalmente va a ser dolor en la zona que el nervio está presionado. Después vamos a tener sensación de quemazón, podemos tener sensación de pequeños choques eléctricos, torpeza, perdemos fuerza, y si observamos bien muchas veces incluso podemos ver que perdemos masa muscular en los músculos afectados. Incluso la parestesia yo creo que es una de las manifestaciones. Parestesia es una de las manifestaciones más grandes. Claro, de las mayores. Y hay una cosa tremenda que a mí me parece que es, usted lo ha comentado un momento, pero el intento de hacer cualquier esfuerzo, incluso para caminar, levantar una pierna y que tengamos una sensación de que no tenemos fuerza, de que no somos capaces de ejercer la presión suficiente para funcionar, ¿no? Sí, y es que no tenemos la fuerza, que los pulsos eléctricos que van hasta los músculos no llegan allí, y al no llegar al músculo entonces ya pierde fuerza. Según sean qué nervios los afectados van a producir un determinado problema, ¿no es así? Por ejemplo, el nervio mediano, ¿qué problemas va a manifestar o cómo se va a presentar? Los problemas. Pues el nervio mediano sale aquí del cuello, los cervicales bajos, va por la axila, codo y llega hasta principalmente ese 3 dedos, un poquito la cuarta dedo. Entonces, el lugar más frecuente que vemos que el nervio se presiona es en la muñeca, lo que es conocido como el síndrome del túnel carpiano. Ese es el más aparatoso, por decirlo más algo, aparatoso. Y el más incapacitante. Entonces, el nervio se oprime especialmente, acontece más en mujeres que en hombres, y acontece especialmente cuando la muñeca está doblada como esto. Entonces, ¿qué acontece? De noche muchas veces la gente duerme así y está toda la noche apretado. Encima de eso, de día tiene un trabajo que está con computador allí y es peor. Mismo nervio con frecuencia también está presionado en el cuello. Entonces sabemos, si está presionado en el cuello, es más fácil que también va a afectarse en la muñeca, queda más susceptible.
Hemos visto cómo incluso las posturas pueden afectar pueden provocar determinados problemas, ¿no? Sí. Eso Este es problema muy es importante. muy postural. Hay muchos otros nervios, digamos, que según sean unos u otros van a manifestarse de manera diferente. Por ejemplo, el nervio cubital, cuando está afectado, ¿cómo se manifiesta? Nervio cubital ya va a los otros dos dedos aquí, también del cuello. Entonces, frecuentemente queda presionado aquí en el codo. Mucha gente que piensa que tiene codo de tenista y que está con ultrasonido, todo eso, no mejora. Es que no es el codo de tenista, es el nervio que está presionado Claro, aquí. que está presionando el... A la hora de tratarlo, con movimiento se puede liberar nervio aquí, casi siempre también está presionado en el cuello, entonces liberan las dos cosas. Estamos viendo cómo efectivamente se pueden incluso confundir los... Es muy fácil confundir. Claro. O también puede quedar presionado en la muñeca, lo que se llama el túnel guión, y ya dar dolor aquí en estos dedos aquí. Sí. Algunas veces el problema está aquí, otra vez está aquí. Hay que examinarlo bien para verlo. Hay un problema en el nervio radial y ¿qué problema se presenta? O sea, ¿qué síntoma da? Síntoma es esto, se queda sin fuerza, entonces se queda así doblado. En inglés se le llama el síndrome de sábado de la noche, porque queda presionado aquí. Se va de fiesta, se duerme en un lugar que no debería dormir, se queda así dormido y ya por la mañana está sin fuerza. Sí. Bueno, y cuando se produce presión en el nervio ciático, lo que conocemos como la ciática típica. Como la ciática, sí. Sí. Esta presión ocurre frecuentemente en la zona lumbar por hernia de disco, pero también puede ocurrir cuando pasa debajo del músculo piriformis, entonces ya dar más dolor en la nalga, pero puede dar dolor en la pierna. Sí, o sea que vemos que se puede manifestar en diferentes regiones, efectivamente, porque además el nervio ciático es un nervio largo que recorre una buena parte de la pierna. Y el nervio tibial... Tibial va aquí, es el mismo nervio ciático que se divide. Entonces el tibial aquí está muy superficial. Con frecuencia por botas de esquiar, que lo va presionando aquí, o si ha tenido el hueso roto, se tiene yeso aquí, también se queda presionado allí. Una patada jugando fútbol. Claro. Entonces allí es importante saber liberar bien el nervio y estimularlo para que se recupere. Para resolver el problema. Y el síndrome del túnel tarsal viene dado precisamente por una lesión en este nervio a que hacíamos referencia. Sí, pero ahora ya está aquí abajo, en el tobillo. Claro. Síntoma muy similar al síndrome del túnel carpiano, solo que ahora en el pie. Dolor, hormigueo, Estamos viendo parestesia. cómo nuestro cuerpo, lógicamente, tiene una cantidad increíble de nervios. Es un circuito que ocupa todo nuestro cuerpo y la lesión en cualquiera de ellos puede provocar estos problemas. Yo tengo aquí una especie de chuleta donde veo, por ejemplo, que el nervio femoral puede ser presionado incluso por tumores, ¿no? Sí, el nervio femoral va a los músculos de aquí. O sea, si eso se queda presionado, típicamente es algún tumor aquí en el pelvis. Claro. O un quiste, una infección que se queda allí y lo presiona. Ya finalmente estamos viendo cómo efectivamente se pueden producir determinadas manifestaciones según sea el nervio que ha sido presionado, evidentemente. Por ejemplo, el nervio lateral femoral cutáneo. ¿Esto qué quiere decir? Sí, es un nervio pequeño que va aquí, pasa por debajo del ligamento inguinal y va a la piel de aquí. Entonces, típicamente ya la gente siente que eso está dormido. No está falta de fuerza porque no va ningún músculo. Acontece más que nada en gente que tiene sobrepeso, porque ya el sobrepeso hace que se quede presionado entre los intestinos y el ligamento. Es importante esto tenerlo en cuenta. ¿Y de qué manera nosotros, de alguna forma, podemos prevenir la aparición? Hemos visto en el caso de los tumores, etcétera, imposible, ¿no? Pero estamos comprobando cómo determinadas posturas, me ha hecho mucha gracia eso de lo del síndrome del sábado por la noche, quedarse dormido en cualquier parte, ¿no? Ahí. ¿Cómo podemos prevenir, la aparición
de todos estos problemas, es decir, evitar en la medida de lo posible la presión. A lo mejor estoy haciendo una pregunta que es una tontería. No, la pregunta es buena. Entonces, lo más variado que sea nuestra postura, nuestro trabajo, mejor va a estar los nervios. Entonces, para la muñeca, ahí lo importante es intentar lo más posible de noche no dormir así. Si ya tiene dolor aquí, bueno, hay que tratarlo, pero también hay que prevenir que se dañe otra vez. Se pone típicamente una fédula aquí. Antiguamente mucha gente tenía problemas en los brazos porque se quedaba presionada en la axila los nervios por las muletas. Las muletas antiguas. Hoy en día ya casi no se usa eso porque la presión en los nervios, generaban ese para problema. evitar eso. Entonces cualquier cosa de presionar aquí, evitarlo. Ciertos lugares, el nervio está muy susceptible a presión, aquí en el codo. Está muy superficial. Está muy superficial, entonces evitar siempre apoyar sí, el codo en el... El codo donde sea. Y ya, en lo que es la pierna, a la hora de esquiar, intentar no apoyarse demasiado al borde, solo estar allí presente que se puede presionar el nervio. Estamos viendo cómo determinados cuidados pueden mitigar, o por lo menos casi evitar el que se presenten estos problemas. Una higiene postural correcta y algo que a mí me parece muy importante y que hemos comentado aquí en algunos otros programas. El ejercicio físico moderado, yo creo que es muy importante, mantener un tono muscular adecuado. Eso yo creo que debe repercutir muy positivamente en la posible aparición de este tipo de problemas, ¿verdad? Sí, es muy importante. No hace falta ir al gimnasio todos los días. Con que caminamos 20 minutos, media hora todos los días, cogemos la escalera cuando hay que ir a subir las plantas. Sí, es verdad. Los pequeños ejercicios que podemos hacer a lo largo del día hacen mucho. Es decir, mantener el cuerpo activo, en última instancia. Siempre activo. Eso yo creo que es muy importante. Nuestro tiempo, como ven ustedes, se termina. El doctor Martin Thompson estará con nosotros la próxima semana. ¿Qué hablaremos la próxima semana? ¿De qué trataremos? La próxima semana vamos a hablar sobre artrosis. ¿Qué es realmente la artrosis? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿De dónde viene eso? Pues le esperamos para la semana que viene. Muchas gracias. Doctor Thompson, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros y, por supuesto, a nuestros amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Dentro de 7 días volveremos de nuevo con todos ustedes. Hasta entonces, procuren ser felices. Buenas tardes.